2410, criterios para comunicar resultados, criterios para hacer informe, en pocas palabras. La 2420, calidad de la comunicación. Y la 2421, errores y omisiones. Y la 2430, uso de realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. La 2431, declaraciones de cumplimiento con las normas. La 2440, difusión de resultados. 2450, opiniones globales. 2500, seguimiento del progreso. 2600, comunicación de la aceptación de los riesgos. Este es el contenido de las normas sobre desempeño, trabajo que ustedes ya entregaron. ¿De acuerdo? Cuando trata sobre las normas, la norma 2000, administración de la actividad de la auditoría interna, es el director interno, el director de auditoría interna, jefe de auditoría interna. Él es el responsable de gestionar eficazmente la actividad de la auditoría interna. O sea, él es el responsable de administrar de manera eficiente la actividad de la auditoría interna, el desempeño de la auditoría interna para asegurar que añada valor a la empresa. Siguiendo siempre con el tema de administración de la actividad de auditoría interna, dice, la actividad de auditoría interna está gestionada de forma eficaz cuando cumple con estos 4 aspectos. Cumple con el propósito y la responsabilidad incluidos en el estatuto de auditoría interna. Recuerde que esto ya lo vimos en un día anterior, el estatuto, ¿verdad? Cuando cumple con la NIPAI, o sea, con las normas, cuando cada uno de sus miembros, o sea, del staff de auditoría interna, cumple con el código de ética y las normas, y cuando se tiene en cuenta las tendencias y temas emergentes que podrían tener impacto en la organización. Entonces, la actividad de auditoría interna añade valor, señores, y eso está incluida en la definición. Añade valor a la empresa y a sus partes interesadas cuando se tienen en cuenta estrategias, objetivos y riesgos. Se esfuerza para ofrecer mejoras en procesos de gobierno, gestión de riesgos, control de procesos y proporciona aseguramiento relevante de forma objetiva. El auditor interno, estimados compañeros, tiene que interactuar con el gobierno de la entidad, con la dirección de la empresa. Yo como auditor interno me debo acercar a la dirección o al alto nivel de dirección de la empresa a pedirle que me dé cuenta de cuáles son sus estrategias, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus riesgos que ellos tienen y qué procesos tienen ellos para gestionar esos riesgos. Miren, jóvenes, definitivamente que el auditor interno tiene que tener carácter, tiene que cumplir con esas normas de atributos que vimos en la unidad anterior, los atributos o ese carácter, esa personalidad que tiene que tener el auditor interno de interactuar con el gobierno de la empresa, con el alto nivel de dirección y miren, señores, quiero tener una reunión con ustedes mañana. Y en esa reunión los voy a abordar y les voy a pedir, miren, necesito que ustedes me provean del plan estratégico. Y que no solamente me provean del plan, sino que me platiquen un poco sobre las estrategias de ustedes. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno, de la entidad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas, señores? Díganme ustedes qué procesos tienen ustedes para identificar los riesgos. ¿Qué procesos cuentan ustedes para analizar y evaluar y valorar los riesgos? ¿Y qué hacen ustedes para gestionar dichos riesgos? Entonces, si ellos me comunican a mí a través de una entrevista con ellos, una reunión de trabajo con ellos, entonces yo puedo comprender dentro del proceso de planificación cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus estrategias para alcanzar dichas metas, dichos objetivos, qué hacen ellos para gestionar riesgos, qué hacen ellos para identificar, valorar y para gestionar esos riesgos. Entonces, prácticamente, teniendo ese entendimiento, yo puedo cumplir con el propósito de la auditoría interna de generar valor. Yo puedo cumplir con ese objetivo de la auditoría interna, es decir, contribuir con ellos para alcanzar sus metas. Pues, ¿cómo quieren que yo como auditor interno les ayude a alcanzar sus metas?
sus objetivos, cumplir con sus estrategias, si ustedes no me la comunican, si ustedes no me proveen el documento de plan estratégico, o sea, ni lo conozco. Y entonces, ¿cómo quieren que yo pueda contribuir, señores? O sea, por eso que es muy importante que la auditoría interna cumpla con esta parte que les presenté en este momento. Aquí está esto. Las fases de la auditoría interna: planificación, ejecución y el informe, comunicación de resultados. Y resulta que en la fase de planificación del trabajo de auditoría interna se deben tomar en cuenta estos aspectos. Miren, la planificación propiamente, comunicación y aprobación de la planificación, a eso se refiere. O sea, yo debo comunicar y obtener la aprobación del consejo de administración de mi planificación. Y de ahí planificación de mi trabajo. O sea, lo que está arriba es planificación técnica, ¿verdad? Planificación de recursos también. Y luego debo comunicar al consejo de administración y obtener la aprobación de ellos, que quede aprobado en punto de acta. Y ya una vez aprobada mi planificación, entonces ya puedo yo planificar en sí el desempeño, el trabajo, planificación del trabajo, consideraciones sobre planificación, cuáles son los objetivos de mi trabajo, cuál va a ser el alcance del trabajo, qué recursos necesito que me deben ser asignados y cuál va a ser mi programa de trabajo. En el 2220, quizá aquí nos dice alcance del trabajo. ¿A qué se refiere alcance del trabajo, jóvenes? ¿A qué se refiere? Estamos en la parte de planificación, ¿verdad? Planificación del trabajo, yo debo determinar el alcance de mi trabajo. Así lo dice la 2220. ¿A qué se refiere? Pregunta. ¿A qué se refiere el alcance? Activen micrófonos y cámaras y con mucho gusto, solo que no se amontonen para hablar, jóvenes, por favor. El alcance, licenciado, yo me recuerdo de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde puede llegar a medir, dependiendo, por ejemplo, en las cuentas, hasta qué alcance podemos llegar nosotros a revisar, porque, por ejemplo, hay empresas grandes, hablemos de la cervecería Gallo, es una empresa ya centroamericana, creo yo. Entonces, debemos de medir hasta qué alcance como auditores nosotros podemos evaluar, ¿verdad? Porque si Sí. nos ponemos a evaluar todo lo que la cervecería Gallo opera, nos llevamos un montón de tiempo y la verdad es un gran trabajo. Entonces, Cierto. si estamos hablando de ese tipo de alcance, yo me recuerdo que se hace una fórmula y una evaluación, cuál es el alcance que se va a alcanzar en cada empresa, dependiendo, ¿verdad? El tamaño que tenga cada una. Muchas gracias, Lourdes, valioso su aporte. Gracias, sí, complementando un poco con lo que Lourdes dice, alcance se refiere a qué voy a revisar, hasta dónde me voy a extender, cuál va a ser mi extensión, mi alcance, hasta dónde debo abarcar. No voy a revisar todo, como dice Lourdes. Yo debo de darle prioridad a las áreas de riesgo y mi alcance va a estar enfocado a las áreas críticas, las áreas de riesgo, las áreas de importancia relativa. Ese va a ser mi alcance. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a revisar? ¿Hasta dónde me voy a extender? ¿De acuerdo? A eso se refiere alcance del trabajo de auditoría interna, lo que dice esta presentación en la 2220. Aquí está. Y luego, el director ejecutivo, siempre siguiendo con la planificación, debe establecer un plan basado en riesgos, y eso ya lo vimos en la unidad 2, el plan basado, por eso es que aprendieron ustedes a hacer la matriz de riesgos. ¿A fin de qué? A fin de determinar prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberían ser consistentes con las metas de la organización. Cuando se habla establecer prioridades, es porque le voy a dar prioridad a las áreas de riesgos, por eso es que es plan basado en riesgos. No le voy a dar prioridad a las áreas que no significan riesgos, ¿no? Obviamente, por sentido común, voy a responder, voy a revisar, voy a verificar, voy a auditar las áreas de mayor riesgo primeramente, darle prioridad. A eso se refiere. Siempre siguiendo con la interpretación de la planificación, un plan basado en riesgos
para desarrollar este plan basado en riesgos, el director ejecutivo de la auditoría interna primero consulta con la alta dirección y al consejo para entender las estrategias, los objetivos, clave del negocio, los riesgos y los procesos de gestión de riesgos. Es lo mismo que ya les expliqué anteriormente, señores. Jamás el auditor interno puede hacer un plan basado en riesgos si no interactúa con el consejo. Pues, señores, tengo que interactuar con ellos. Ellos me deben de retroalimentar, me deben de proveer información para poder entender sus estrategias, sus objetivos, claves del negocio, los riesgos que ellos tienen y qué procesos tienen en cuenta ellos para gestionar o para administrar los riesgos. A eso se refiere. El director ejecutivo de auditoría interna debe revisar y ajustar el plan cuando sea necesario como respuesta a los cambios en la organización, los riesgos, las operaciones, los programas, los sistemas y los controles. Un plan no es letra muerta. Un plan inicial puede ser modificado si existen circunstancias en las que van a haber cambios en la empresa. Se amplían las plantas de producción, nuevas sucursales, nuevas agencias, hay nuevas operaciones, nuevos productos se lanzan al mercado, nuevos programas de producción, nuevos sistemas de tecnología e información. Obviamente, mi plan inicial puede cambiar, puede modificarse siempre y cuando hayan cambios significativos en la organización. Y por último, aquí me quedo con eso. Se debe comunicar y obtener aprobación del plan, jóvenes. Por lo que el director ejecutivo de auditoría interna debe comunicar esos planes y los requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales. ¿A quién? A la alta dirección, al consejo, para que ellos lo revisen, para la adecuada revisión y aprobación. Una vez lo revisen, lo aprueban. Entonces, el director ejecutivo de auditoría interna también debe comunicar el impacto de cualquier limitación. Vamos a suponer que el consejo de administración no aprobó todo, no le aprobó todos los recursos que la auditoría interna necesitaba para ejecutar su trabajo. Tenía un presupuesto de ¿qué? De 300,000 en el año, resulta que solo le aprobaron el 60%, le aprobaron 200,000. Necesitan 6 personas y solo le aprobaron 4. O sea, no le aprobaron todos los recursos. Entonces, el director de auditoría interna debe informar a ese alto nivel de dirección sobre el impacto que podría tener el no aprobar todos los recursos, como lo dice aquí. Aquí lo dice, perdón, aquí está. En las últimas 3 líneas, el director ejecutivo de auditoría interna también debe comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos. Si me limitan los recursos, pues yo digo, mire, no voy a poder cumplir con el objetivo de mi trabajo. O sea, yo debo comunicar qué impacto podría tener la empresa si me están limitando recursos. Señores, no sé si tienen ustedes algún comentario. Yo me quedo hasta en esa presentación. Si ustedes tienen algún comentario que hacer, con todo gusto, sean bienvenidos. No hay ningún comentario, jóvenes. Todo está bien. Por el momento no, licenciado, gracias. Gracias, Linda. Sí, usted sí opina, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Entonces voy a dejar ahí el uso de la palabra a la licenciada Vilma, si tiene anuncios que hacer, licenciada Vilma. Gracias, licenciado. Bueno, solo voy a ponerles el link de Classroom ahí en el chat para que luego se puedan agregar. Entonces, y ya pueden subir sus tareas, que creo que solo eran dos personas las que estaban subiendo en el otro salón. Entonces, para que se puedan agregar ya ahí y ya cargarlo en el lugar correcto. Por el momento no tenemos tareas, creo que ahorita también porque ya van a empezar con sus parciales, ya el viernes inician. Entonces, el siguiente trabajo sería el laboratorio número 2, que lo vamos a entregar el 28. Una vez tenga el enunciado, pues igual les voy a estar cargando a clase para que ustedes puedan realizarlo. Y también, como dijo el licenciado, ya el miércoles que termine con la unidad número 4, se los voy a estar compartiendo.
La unidad número 3 ya está en Classroom para que ustedes puedan repasar, porque recuerden que el parcial se va a evaluar hasta la unidad número 4. Entonces, el miércoles que el licenciado termine, se los voy a compartir y ustedes ya tendrían entonces el material completo. De mi parte, únicamente, licenciado. Muchas gracias, licenciada Vilma. Muy bien, jóvenes. Así que las unidades que se van a evaluar para el primer examen parcial es hasta la unidad número 4, de la 1 a la 4. Así que el miércoles yo termino de conversar un poco sobre el tema del desempeño del trabajo de auditoría interna, que es la unidad número 4. El miércoles termino. Y obviamente les vamos a compartir las presentaciones, pero yo quisiera que no se limiten ustedes a lo que nosotros estamos impartiendo, jóvenes. No se limiten a esto. Ustedes deben de investigar por su parte otros documentos. Lo que nosotros damos es un resumen nada más, ya de su parte, pero ustedes deben investigar, ¿verdad? Así que de mi parte, no sé si hay alguna duda, con mucho gusto. No hay dudas. Muy bien, no habiendo dudas, doy por finalizar la clase esta noche y que tengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche y nos miramos el próximo miércoles. Hasta pronto, que descansen. Feliz noche, Gracias, licenciado. Lee. Feliz noche. Buenas noches. Muy buenas noches, Lee. Muy buenas noches, Ana, muchas buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.